que sale aparte de Draga y en una escena que salen vestido de Carlota. Luego hay una parte de terror de el director del museo que está haciendo sacrificios humanos para que regresen los dioses antiguos. Y luego hay la historia de una reportera que está tratando de trabajarle el misterio que está pasando con estos unos asesinatos. Y se pelean, la película es rarísima, pero es una joya en tantas cosas y tiene episodios de violencia, desnudo, en fin, todo lo que uno pensaba que no sucedía en el cine mexicano, ya no lo estaba haciendo desde antes, porque aparte él era justo de estar a la vanguardia, él fue asistente de Sergei Eisenstein, no era amigo de todos los muralistas, escribió profundamente sobre cómo debería el cine mexicano adoptar cosas plenamente mexicanas para que fuera distinto al de otras regiones. Y luego tenemos El Varón del Terror, que decían por ahí que es como nuestro único monstruo del cine genuinamente mexicano, porque no está basado en ninguna otra cosa. Que es esta cosa extrañísima con pelos largos y la cabeza que se le infla y la lengua que es como tentáculo y las manos que son como tubos. Grotesco, igual en esta línea como de cine serie B, ¿no? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. Pues vamos a cerrar el año hablando de cine mexicano de terror, porque hay que entrarle y también hablar de ese cine mexicano que vino después de la época de oro, porque aunque ustedes no lo crean, hay cine mexicano después de 1955 y antes del 2000. Esto se los matizo y se los reafirmo porque pareciera que ahí en el imaginario popular no existe, pero sí existe y por eso es que vamos a hablar de eso el día de hoy en función de algo que si no lo han comprado les sugiero que vayan, busquen ahí, googleen o si no, con uno de nuestros invitados directamente busquen lo voy a castellanizar, el México Macabro, que son 4 películas: La Maldición de la Llorona, El Espejo de la Bruja, El Varón del Terror y Misterios de Ultratumba, películas que datan de 1959 a 1963, y ese es el pretexto que me reúne hoy con mis dos invitados. Y voy a comenzar por Abraham Castillo Flores, el gran Aullidos Panteoneros, un hombre que está en todo, ¿no? Y que estuvo aquí en Cinéfilos en Apuros para hablar del testamento de la momia mexicana. Abraham, bienvenido seas de nueva cuenta. Un placer estar con ustedes otra vez y pues nada, yo encantado de poder platicar estas aventuras y incitar a la gente que se eche el clavadazo al pasado, que la verdad con el futuro que no incierto que tenemos, de pronto es muy rico poder revisar el pasado. Perfecto. Y mi otro invitado también estuvo aquí recientemente para explorar el cine de Pedro Galindo III, el cine mexicano ochentero, ese que ha sido tan peluceado, tan vilipendiado, pero que tiene también cine de terror por explorar, y él lo hizo con Trampa Infernal y La Muerte del Chacal. Me refiero a Lalo Ortega, alguien a quien pueden leer ustedes en La Estatuilla en Cine Premier. Lalo, bienvenido seas. Muchas gracias y pues seguimos aquí explorando el cine de terror mexicano de varias épocas, que es un poco lo que motiva este programa, como bien decías. Y a ver, y estamos haciendo este programa por tu culpa, porque tú has impartido por ahí cursos o talleres sobre cine mexicano de terror, y porque eres fan del box set de México Macabro y eres fan del trabajo de Abraham. Entonces dije, no, pues ya se armó, ya está aquí, entonces los voy a unir a ustedes dos. Y para hablar precisamente de este box set, de este cine que se hizo posteriormente a la época de oro, por ahí quiero empezar. Abraham, a ver, hay una transición muy interesante para dejar atrás esa época de oro, ¿no? Estos melodramas, también estas comedias rancheras, y dar paso a un nuevo cine, a nuevas propuestas con otro tipo de historias. Y entre esas historias aparece el cine de terror, como que el cine de terror toma la estafeta o toma el atrevimiento de decir, ya, hay que marcar una diferencia, el pasado pasado es. ¿Por qué no llegarle a la gente con esto? ¿Por qué no empezar a producir historias de terror? Así que vámonos con todo. ¿Cómo es para ti esta transición entre lo que es la época de oro con este nuevo cine que se empieza a hacer después de 1956, que le da también la vuelta a estos melodramas muy, muy, muy lacrimógenos que se hicieron durante la época de oro?
para ti, ¿cómo lo ves y por qué? Y de hecho, ¿por qué también surge la idea de hacer este box set de México Macabro o México Macabro? En la primera parte de tu pregunta, yo diría, yo creo que hay un personaje clave en toda esta historia, en dar la vuelta a esto que decías, como salir de la época de oro y como enfrentar, pues, ¿no? Son finales de los 50, ¿no? El mundo está cambiando, hay nuevas sensibilidades, miedos, y ese hombre es Abel Salazar, ¿no? Que tiene la visión comercial de que se necesita abrir un campo nuevo en el cine mexicano, pero también tiene el gusto por estas historias y se da cuenta que en el cine mexicano, aunque se había tratado desde el 33 el terror, no habían sido ninguno hits, ninguna había película, aunque hay casos padrísimos como el Fantasma del Convento, El Monstruo Resucitado, La Bruja, no habían pegado, no habían sido hits de taquilla, ¿no? Entonces él tiene esta idea de que puede encontrar una historia que abra las puertas. Y esa historia fue El Vampiro. Y a partir de ahí, pues muchos otros productores emularon los mismos Calderón, el mismo año del Vampiro, pues sacaron a La Momia Azteca. Entonces, como que había, yo creo que algo, y estaba como cargado el aire, ¿no? Yo creo que había varias ideas de que se podían hacer nuevos, otros géneros. Y en cuanto pegó El Vampiro, pues se lanzaron los Calderón y pues, ¿no? Empezaron el auge de la lucha libre en el cine, ¿no? Específicamente con estas cosas del terror. Bueno, el mismo Fernando Méndez ya lo fue, que no está en esa película del ladrón de cadáveres no está, pero venía ya un empuje, ¿no? Se estaba rompiendo las brechas. Y fue un hitazo, y yo creo que ni ellos mismos esperaban que fuera a ser tan fuerte, pero pues cambió las cosas. A la otra parte de tu pregunta, ¿por qué de pronto hacer este boxe? Yo cuando dejé de trabajar en el festival Mórbido, me quedé con una ansia muy grande que era las películas del cine mexicano, la historia, porque había no, aunque hay muchas lindas ideas y misiones de rescatar nuestro cine, de voltearnos a ver, siempre al género se les sesgó y lo ponían en la sección de los apestados, y entonces juntaban a los monstruos, a las ficheras, los westerns, o sea, había una cosa contra el género, o hay, que la verdad todavía creo que la hay. Y contra el cine Y, popular. sí, y yo dije, pues yo sé de esto, tengo cómo, y dije, creo que hay que hacer algo, ¿no? Porque no puede ser que todas estas cosas que vemos que luego sacan las boutiques de Blu-rays, ¿no? Arrow, Indicator, Severin, ¿no? Vinegar Syndrome, no nos estén considerando. Entonces, justo empecé a hacer, a partir de que hice México Maleficarum en el Museo de la Academia y en la Cinemateca, como que empecé a, qué seguía, ¿no? Cómo no solamente hacerle honor al cine mexicano, pero dejar una huella de toda la información que estaba llegando a mis manos, de la gente que estaba conociendo, de las anécdotas que me platicaran y que quedaran en un lugar que no se perdiera eso. Y de ahí nació toda esta aventura. Debo decir que un aliado clave en todo esto, clave, importantísimo, fue Alameda Films, que es una compañía que creen en lo que han hecho desde, pues es una compañía, creo que tienen 77 años, si no me recuerdo, cumplieron este año, 77 años de existencia, ¿no? Y que cuidan mucho sus películas, constantemente están haciendo restauraciones. Digo, ahorita lo que hicieron con El Callejón de los Milagros, a mí me pareció fabuloso. Digo, cerró San Sebastián. Activamente entienden la importancia de que debemos preservar nuestro legado film. Entonces, bueno, de la mano de ellos vino esta idea de encontrar una casa ideal para estas cuatro películas. Indicator, que es una boutique de Blu-rays que está en Inglaterra, fueron los que nos abrieron la puerta para este box set y que la verdad fue fantástico porque ellos son muy clavados de la historia del cine, de los materiales como son, y hubo una colaboración maravillosa. Y ya no voy a hablar, quiero que me pregunten ustedes más porque ya ven que me suelto. No, ahorita le vamos a entrar. De hecho, ya mencionaste un nombre que vamos a explorar un poquito más adelante, como lo es el caso de Don Abel Salazar. Y en esta transición, no solamente vamos a ver historias nuevas, frescas u otro tipo de propuestas, sino también nuevos rostros en la pantalla nacional, ¿no? Por ejemplo, Rosita Arenas, o un Gastón Santos, o a un Antonio Raxel muy joven, el mismo Abel Salazar. eh, Germán Robles. o sea, Germán Robles, una Dina de Marco por ahí que algunos habrán conocido en las telenovelas. No, créanme que la señora también hizo cine. Y me imagino también que Lalo
que es un fan de esto, de revisar películas, de ponerse a ver películas, ahora revisitó estos cuatro títulos, Lalo. Si tú lo llevas a esa época, de la época de oro, y notas esta irrupción de un cine mexicano que quería darle la vuelta o quería dejar atrás aquella gran etapa, ¿cómo recibes tú hoy día esta transición? Pues mira, mi historia comenzaría yo creo que como igual que la de muchos con el cine mexicano, que es con la época de oro. Mi primer contacto, y digo literal, mi primer contacto con el cine de oro mexicano fue con Los Tres García, que pues, tiene entre sus protagonistas precisamente a Abel Salazar. Y justo cuando yo empiezo a revisar cine de terror de esta época, porque debo decir, y a mí me encanta el cine de terror que se hace de todas las épocas, pero aquí en México lo que se hace ahora con Huesera, con Belzebut, con Vuelven, es algo que me gusta mucho. Y empiezo a interesarme, ¿no? Por explorar un poquito de otras épocas, más allá de Alucarda, ¿no? Que también es la vieja confiable de nuestro repertorio. Wow, Y Veneno me para las Hadas, también, o nunca Veneno para falla. las Hadas también, que Y siempre mira que está nos en gustan. cartelera de la Cineteca. Sí, ahí está en la Cineteca CNA, no falla. Siempre en cartelera, que también me parece muy bueno, ¿no? Pero, Sí, anyway. sí, sin duda. Empiezo a explorar, a buscar, pues, ver por dónde más se le entra, ¿no? Porque había yo visto creo que fue, no me acuerdo si fue en un Macabro, en un Mórbido, que sacaron la restauración de La Llorona, y veo que pues, empieza a ver cine mexicano de terror en el 33, y empiezo a preguntarme, pues bueno, pues qué hay en medio, ¿no? Es así como llego un poquito al box set de México Macabro, y me encuentro con el nombre de nuevo de Abel Salazar, pero no en una faceta de necesariamente de actor, que sí la tiene, pero más como un productor, ¿no? Que él era un hombre, por lo que entiendo, bastante consciente de lo que se estaba haciendo en otros mercados, como hombre de negocios que era, y está como muy atento a, por ejemplo, el cine de terror de la Hammer o el cine de terror de Universal y el cine de terror incluso de Italia, ¿no? Los giallos y todo este rollo. Y empieza él a ver cómo se implementan estos géneros a una versión mexicana, digamos. Si hablamos del vampiro, es una simplificación muy burda y de hecho es mucho más que eso, ¿no? Pero pues, en principio es Drácula, pero sí todo en México. Ya luego le damos otras contextualizaciones, otras lecturas y lo que tú quieras. Pero pues es una exploración de género en busca de pues atraer de nuevo al público a las salas, ¿no? En un momento en el que el cine de oro y los melodramas rancheros y ese tipo de cosas empiezan a decaer y nos encontramos con el terror como una posible respuesta, ¿no? Que hasta donde entiendo yo, El Vampiro fue un éxito bastante contundente en la taquilla, ¿no? Si ahora me puede Radical, desmentir, sí. cambió lo que podía ser, ¿no? Una película de terror y por eso todo el mundo dijo, vámonos. Exactamente, y entonces es así como, bueno, tengo entendido igual que Abel logra hacer despegar su productora y produce, me parece que son siete películas en total Sí, en de cosa terror, de qué seis triste que no años. hizo más. A mí sí, yo es algo que sí dije, nos quedamos con ganas de más. Pero bueno, también él lo que quería era dirigir y entonces sí, de Y más pronto luego adelante hay lo este vimos. cambio radical que dijo, ¿no? Que a mí me encanta esa parte de la historia de Abel, ¿no? Productor, escritor, empresario y director, ¿no? O sea, Y actor. y no falló, ya estaba, y estuvo, o sea, le tocó pues, la historia del cine mexicano de una manera increíble. Y nada más para acotar en su faceta de director, anoten ahí, amigos y amigas, Tres mujeres en la hoguera, una extraordinaria película con Maricruz Olivier, Maritza Olivares, una joven Maritza Olivares y Rogelio Guerra. Y también, ya nunca más de Luis Miguel, porque aquí estuvo Rosa Salazar, su hija, que aparece como la madrastra de Luis Miguel precisamente en la película, ya que a Abel Salazar le debemos la decisión de mocharle la pierna a El Sol. Él fue el que dijo, hay que cortársela porque hay que generar llanto, hay que generar algo que le duela al espectador. En este sentido, nos habla de un tipo que identificaba muy bien qué le gustaba a la gente, ¿no? Y que eso ya lo evidenciaba desde este periodo de vamos a hacer películas de terror. Y perdón, damas, imagínate el nivel de el señor que nos trajo al vampiro fue el que le dio sus pininos cinematográficos a Luis Miguel. O sea, hablando como deidades del show business, está muy cabrón. O sea, que una misma persona estuviera allá atrás en dos diferentes épocas tan claras,
con gente que, digo, ya son icónicos, es fantástico. Sí, o sea, ya trajimos a la mesa el nombre de Don Abel Salazar, que por ahí Anaí Vargas Carvajal en sus top 3 le dedicó un repaso a la filmografía de este señor al que le debemos mucho y creo que merecía y merece más conversación por esta irrupción, yo no sé si la palabra quepa, ruptura en cuanto al cine mexicano en un periodo que, como menciona Lalo, parece estar como que ahí, ¿no? Navegando entre aguas. Algunos probablemente lo desconozcan, otros lo olvidan de manera muy consciente, como que dicen, ah, México no hizo nada en esos años, pero tan hizo que tenemos este México macabro de cuatro películas que descubre Lalo y se da cuenta de que hay un cine mexicano de mucha valía. ¿O me equivoco, Lalo? Y bastante valía, porque algo que me interesa mucho de estas películas, no solo de estas películas del box set, sino otras de la época, es esta, no sé si estoy usando la palabra correcta en decir tropicalización, pero esta adaptación del gótico europeo al contexto mexicano. Podemos hablar obviamente del vampiro, pero es algo que también vemos en el espejo de la bruja, en Secretos de Ultratumba también, la maldición de la Llorona, incluso que reinterpreta un poco el mito de la Llorona ahí medio en ondas vampíricas también un poco, ¿no? Este, y más allá de la cuestión del contenido, que también tiene mucha repercusión en por qué llegaron a ser tan populares estas películas, ¿no? Porque hicieron tanto eco con el público, sobre todo el vampiro en particular. Eh, a nivel formal incluso, ¿no? Si ya hablamos del talento de Fernando Méndez, ¿no? A la hora de manejar la cámara y los claroscuros, el guión incluso, es un cineasta que estaba en un pleno dominio del género y de las convenciones del gótico y también inyectando un poco, pues, influencias de muchas otras cosas, ¿no? Si volvemos un poco a El ladrón de cadáveres, es una película que mezcla pues, elementos del cine de luchadores con ciencia ficción, ¿no? Muy en la onda serie B que se hacía en Estados Unidos en aquella época también, ¿no? Con esto ¿no? de los trasplantes de cerebros y ¿cómo se dice? Exhumación de cadáveres, ese tipo de cosas. Mezclando todo eso pues, con sí, pues, es un drama trágico, incluso diría yo, ¿no? El final de esa película. Ya mencionaron el nombre de Fernando Méndez, y ahí hay que agregar otros dos que precisamente aparecen en este box set. Uno es el de Chano Urueta, con quien prácticamente inicia el cine de luchadores, y para aquellos fans de la lucha libre que nos escuchan, sépanse que es el abuelo biológico de Blue Demon Jr. Y el dato mismo lo pueden escuchar en voz del propio Gladiador, quien ha contado su historia, cómo es que lo adoptó el señor Blue Demon. Bueno, Chano Urueta es su abuelo biológico y es un director al que también pudieron ver como actor en varias películas. Por ahí sale también tráiganme la cabeza de Alfredo García de San Peckinpah. O sea, nada más para que se den una idea. Y O The en Los Wild Bunch, Siete, ahí en The Wild Bunch es donde ajá, en The Wild Bunch, La Pandilla Salvaje, en Los Siete Magníficos. O sea, para que se den una idea de que el señor llegó incluso a Hollywood. Bueno, también hizo cine de luchadores y también hizo cine de terror. Estamos hablando de un realizador que, al igual que Abel Salazar, exploraba al público, lo entendía, lo comprendía y decía, pues, ¿por qué no? Vamos a hacerle películas a la gente, hay que hacerlas de muy buena calidad y hay que contar historias que también atraiga. Y en esto del cine de género, el señor Urueta se movía muy bien, a menos que tú opines lo contrario, Abraham. no, por supuesto, yo creo que tenemos, digo, de su mano vinieron, yo creo que dos películas claves para el cine mexicano de terror. La verdad, el poderlas tener en este box set para el espejo de la bruja y el varón del terror, pues fue una delicia, porque me dio la oportunidad de echarnos como el super deep dive a la historia de Chan Urueta, quién era ese hombre, porque es un hombre complejo, paradójico, importantísimo y que tristemente está olvidado. No hablamos de él tanto como deberíamos. Tiene una filmografía extensa, tiene más o menos ciento y tantas películas y también escritor, actor. Él fue el que descubrió a Abel Salazar. Eso no hay que olvidarlo. Él fue el que lo descubrió.
¿no? Entonces hay como todas estas conexiones ahí cósmicas que luego se dan y Chano fue de los primeros en hacer películas de terror con esta idea de lo mexicano. Él tiene una película que hoy está perdida que se llama Profanación, que es de unas joyas aztecas, ¿no? Entonces, esta idea de la joya azteca que trae una maldición es algo que él traía muy clavado y lo trató de meter en varias películas. Él hizo luego El signo de la muerte, que es una de esas películas extrañísimas y bizarras del cine mexicano, porque son como tres películas en una. Eh, Tiene por un lado una comedia desatada con Cantinflas, que sale aparte de Draga y en una escena que salen vestido de Carlota. Luego hay una parte de terror de el director del museo que está haciendo sacrificios humanos para que regresen los dioses antiguos. Y luego hay la historia de una reportera que está tratando de trabajarle el misterio que está pasando con estos unos asesinatos. Y se pelean, la película es rarísima, pero es una joya en tantas cosas y tiene episodios de violencia, desnudo, en fin, todo lo que uno pensaba que no sucedía en el cine mexicano, ya no lo estaba haciendo desde antes, porque aparte él era justo de esos de estar a la vanguardia, él fue asistente de Sergei Eisenstein, no era amigo de todos los muralistas, escribió profundamente sobre cómo debería el cine mexicano adoptar cosas plenamente mexicanas para que fuera distinto al de otras regiones. Tristemente no creo que le pegó al gordo mucho de lo que él habló y escribió, creo que lo logró terminando a ser Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, pero eran ideas que había planteado previamente Chamurrueta y eso es creo que fenomenal. También tenía un temperamento bastante grande y le gustaba el trago, entonces eso no le ganó el amor de muchos productores y ¿no? Se peleaba constantemente. Entonces, creo que eso no le ayudó a su carrera. Finalmente, quiero decir un detalle que me parece precioso. Arturo Ripstein, una de nuestras vacas sagradas, siempre le echan que él fue el alumno de Luis Buñuel, que él le enseñó cosas a Luis Buñuel. Y no es cierto, Luis Buñuel nada más le dejó que le cargara el su maletín, su portafolio cuando hicieron El Ángel Exterminador. Arturo Ripstein dice que el único director que en algún momento se sentó con él y le explicó el ABC de lo que era filmar fue Chano Huerta. Y eso es fantástico. Dice todo, dice era el hombre más inteligente que trabajaba en la industria del cine mexicano. Tristemente hacía películas pinches. Eso es lo que decía el maestro Ripstein. Yo difiero, pero bueno, es importante mantener eso. Imagínense, Chano que aparte da e instruye a quien se va a volver luego una vaca sagrada del cine mexicano de terror y que luego se echa la puntada de hacer un homenaje en La tía Alejandra, que pues, para muchos, incluyéndome yo, pues es como una secuela no oficial o secuela cósmica Del espejo de la del bruja. espejo de la bruja. Sí, sí, sí. Incluso ahí con la misma Isabela Corona. Me gusta y me entusiasma mucho tu alegría, Abraham, cuando dices que lo tenemos muy olvidado, y es verdad, y no solamente a él, sino a un montón de realizadores del cine mexicano que vinieron después de la época de oro. Y con Chano Urueta también, ahí les va otro dato, o por lo menos una inquietud para que vayan y busquen la película, anda en YouTube, si mal no estoy, y me refiero a La Cabeza Viviente. Si crecieron con la idea de que Mauricio Garcés era este gigoló mexicano, este galán que decía arroz. No, 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 descubran lo que también fue joven y aparece en esta joyita, la verdad, que es Absolutamente. la cabeza viviente y la dirige Chano Urueta con una joven también y siempre guapa, siempre guapísima, Ana Luisa Pelufo. Van a repasar muchas de las cosas que este señor le aportó al cine de género como ay, ¿cómo se llama esta película del monstruo con Miroslava? El monstruo resucitado. El monstruo resucitado, una película que encuentran en Claro Video, por ahí también si nos escuchan periodistas, es película obligada para que vean a Miroslava haciéndola de reportera, qué es lo que pasa por tratar de hacer el reportaje con un personaje ahí muy misterioso, pero es un peliculón y les digo, también pionero del cine de luchadores. Oye, Lalo, a ver. Tú ahora que repasaste El espejo de la bruja y El varón del terror, ¿cómo lees, cómo le descifras a quien está detrás, en este caso un director como Chano Urueta? Pues bien, no sé si descifrar es la palabra para mí, es más un poco maravillarme con la versatilidad que tenía para pues, justo hacer como tipos
que dentro del terror son tipos de películas muy distintas, ¿no? Una es muy gótica, muy convencionalmente gótica en el sentido de, pues cuenta con el arquetipo de la bruja, pues, ya sabes, ¿no? Los vestidos oscuros y los espejos y la magia, castillos claroscuros, ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, que aparte también me encanta porque también rescata este punto que mencionaba anteriormente de esta lucha entre como la superstición y el pensamiento mágico contra la ciencia y lo racional, ¿no? Que están enfrentadas y curiosamente la que resulta ser la buena, entre comillas, o la antiheroína resulta ser la bruja, ¿no? Para detener al científico malvado, ¿no? Que son como arquetipos muy comunes del cine de terror de la época que están enfrentados en esta peli, ¿no? Que además vale acotar que está coescrita por Taboada, esta película, que también tiene mucho, siento yo, en común con lo que haría como director él más adelante, ¿no? Y luego tenemos El Varón del Terror, que decían por ahí que es como nuestro único monstruo del cine genuinamente mexicano porque no está basado en ninguna otra cosa, que es esta cosa extrañísima con pelos largos y la cabeza que se le infla y la lengua que es como tentáculo y las manos que son como tubos, grotesco, igual en esta línea como de cine serie B, ¿no? También me parece maravilloso que es muy intencionalmente como de esta manufactura, vamos a poner comillas, baja o de bajo presupuesto, muy intencionalmente, repito, y que además de nuevo mezcla estos elementos del México colonial y se vale la ciencia ficción para conectarlo con el México moderno, lo cual me parece una mezcla que no podría ser otra cosa sino mexicana, ¿no? Me parece riquísimo ese sincretismo loquísimo que mete y que además tiene a Abel Salazar actuando en uno de sus extraños roles de villano galán, pero villano. No, aquí no es el héroe. Y el Y otro come director, sesos. Debo decir que eso es un detalle que a mí no me deja de sorprender. Esas escenitas de cuando come sesos y ahí están los close-ups a los sesos. Es fantástico, es fantástico. imagínate cómo habrá reaccionado el público de aquel entonces. Tristemente no muy bien porque a la película no le fue muy bien en su momento. Pero quienes la hayan visto, obviamente me imagino que salieron sin ganas de comer tacos, ¿no? O al revés, fueron así ¿O de que sí? nos hace falta un poquito de buenas vitaminas para la mente, para el recuerdo. Pero es fantástico lo que decías, Lalo, es verdaderamente un salto cuántico de imaginación, ¿no? Este cruce de horror, ciencia ficción, y vamos a revisitar el pasado. Eduardo de la Vega Alfaro menciona algo en los special features que hicimos para eso, de que le encanta cómo Chano trae esta idea de que el pasado nos puede llegar a deshacer nuestras vidas en cualquier momento, y es un gran peligro el pasado, ¿no? Entonces, este ser colonial que llega al México contemporáneo de ese momento, 1962, 4 siglos después, ¿no? Para cobrar su venganza. Y es una idea tremenda que creo que sigue dando, puede dar mucho y que ahí partió el queso. Porque aparte esta película tuvo un camino muy extraño en donde se vuelve muy importante en Estados Unidos, cortesía de un villano que tenemos que es Gordon K. Murray, que se agandalló muchos títulos mexicanos y los dobló, y luego fue un tema recuperar derechos, pero popularizó muchos de estos temas fuera de México y entonces les dio pues una vida extra, un ciclo de vida extra que yo creo que ha ayudado mucho a su supervivencia. Aunque estuvo a punto de matar muchas de estas películas por cuestiones de derechos, al final lo único que hizo fue elevarlas. Y eso son de estas ironías fantásticas de la vida. Y luego está otro director que también fue actor como es la figura de Rafael Valedón. Si ustedes vieron las películas de los polivoces, como la de Ay Madre, bueno, él es quien está detrás de esa película, o El arte de engañar para que va bien, para que se derritan con una joven Verónica Castro, junto, creo que al hombre más afortunado en las ficciones del cine mexicano, como lo es Julio Alemán, ¿no? Ahí lo van a topar, pero Rafael Valedón también le entró demasiado al cine de género con películas como Orlac, El infierno de Frankenstein, que por ahí también encuentran en Claro Video, una película que a mí me gusta mucho, protagonizada por Kitty de Hoyos, que es La Loba.
también hizo El hombre y el monstruo, y ahí tiene una gran película que vale la pena que se rescate, que se revise, que se charle sobre ella, y me refiero a La muñeca perversa con Marga López y Norma Lazareno. Si ven el último tiro de esa película, búsquense Gone Girl de David Fincher con esta actriz Rosamund Pike y díganme si no es el mismo plano. Nada más ahí se las dejo de tarea, ¿eh? Es el mismo plano. Y Rafael Valedón se anticipó a eso. Pero antes de llegar a esa madurez con la que dirige La muñeca perversa, hizo por ahí también La maldición de la Llorona, precisamente que aparece por acá. Estamos hablando de un director que le entra al cine de género un poco más también enfocado al melodrama, pero no le hacía el feo, incluso también a mezclar un poco de ciencia ficción en lo que eran sus películas. ¿Tú cómo percibes a la figura de Rafael Valedón, Abraham? A mí me encanta que Rafael Valedón, aparte de ser lo que tú decías, venía de ser actor, venía creció dentro del escalafón de lo que era la industria cinematográfica. Él comienza como extra, luego es actor, luego ya empieza a dirigir y tenía también como preocupaciones estéticas. A mí una de las cosas que más me gusta de su cine de terror es que luego se daba chance de hacer cosas locas que nadie más estaba haciendo. Ese flashback que hay dentro de La maldición de la Llorona, a los albores del terror, donde aparte, seguro por las cosas presupuestarias, Abel le dijo, man, usa películas de las que ya hicimos, o sea, y las pone, no sé a quién se le ocurrió eso de virarlas a negativo, pero ese momento a mí me parece fantástico, es una cosa también ya como de trabajo de metaficción, y digo, no hay que olvidar, Rafael Valedón mismo lo decía, que a veces se sobreextendía, porque le interesaba mucho de entregar películas en tiempo y forma, ¿no? Y pues a veces hacía demasiadas películas, tú hace rato dijiste la loba es a nivel conceptual es fantástica. Si yo creo que hubiera tenido Gran una semana película. más y un poquito más de dinero para que no se me notaran los chones, sería una joya, porque aparte se adelanta en la onda licantrópica femenina por mucho a muchas otras naciones, pero le ganaba el ansia de que hay que entregarla, hay que quedar bien, ¿no? Entonces eso creo que por eso no es tan reconocido. Pero como dices, con lo de la muñeca perversa, tiene estos desplantes de pronto de brillantez, ya están en sus películas y por eso creo que es padre revisar también estos autores, no solamente los que son triple A, las vacas sagradas, porque o sea, son artesanos y de pronto hay esos momentos sublimes en todo esto y por eso es bello regresar a ellos, ¿no? Y también acordarnos que no todo es digno de, no porque no sea digno de estar en el libro o en el museo no es bueno y no es importante revisarlo, porque les podemos aprender muchísimo. Eso es uno de mis temas que yo digo una y otra vez. ¿Por qué hacer esto? Porque uno, hay que recordarlo y porque creo que les podemos aprender todavía muchísimo, sobre todo cuando hay una amnesia generalizada de nuestro cine. Y es triste y es, ¿no? Las nuevas generaciones no se acuerdan o no saben a veces ni siquiera que se ha hecho. Y por eso es importante hacer estas cosas. Fíjate, Dicen por mencionar. ahí que no te puedes acordar de lo que nunca supiste, ¿no? Entonces, es eso. Por eso hay que rescatarlo. Y fíjate, mencionabas un adjetivo, una palabra que me gusta mucho escuchar en cine, que es artesanos, ¿no? Y Abraham, referías esta anécdota de cómo, a ver, si ya tienes este material de película, vuélvelo a usar, pero ahora de otra manera, de otra forma. Estamos hablando, por ejemplo, La maldición de la Llorona, que es de 1961. Si ustedes, amigas y amigos, buscan la película Targets, dirigida por Peter Bogdanovich, protagonizada por Boris Karloff, que es un peliculón, de verdad, y hacen un extraordinario thriller con tan poco. Por ahí se van a buscar también el detrás de cámaras y las entrevistas con Peter Bogdanovich para que se den cuenta de cómo justo esa producción sale con esta idea de con lo que tengas, hazlo, ¿no? Y nada más tenemos 15 minutos de contrato con Boris Karloff, a ver cómo lo utilizas y Peter Bogdanovich lo logra hacer. Bueno, esa película es de 1968. ¿Qué estoy queriendo decir? Que en México ya teníamos a un sujeto como Rafael Valedón haciendo ese tipo de producciones, ¿no? Con la nobleza de los recursos utilizados, tú nada más dame la oportunidad de dirigir, que de lo demás yo me encargo. Y si al lado tienes un productor como Abel Salazar, que estaba loco, que estaba osado y que era atrevido para hacer las cosas y en lugar de regañarte le da
una espaldarazo para decirle, órale, vas, lánzate, pues qué mejor, ¿no? A ver, ahora sí, Lalo, ¿tú cómo ves La Maldición de la Llorona y a qué te olfatea el director que está detrás? Pues mira, es una película que a mí me parece, como me decía Abraham, maravillosa por los destellos de brillantez que tiene. A mí la secuencia que más me impresiona no es la que mencionó él, sino la que en la que Rosita Arena sale al bosque y está sucumbiendo a la maldición y que el cielo se oscurece y salen estos ojos arriba. Es impresionante y me parece maravillosa. Eh, y sí, me parece que es un recurso que tendría un cineasta que sabe muy bien, ¿no? Lo que está haciendo y los recursos que tiene para echar mano, para sacarles el máximo provecho y hacer una cosa espectacular. Es, este es un efecto que dentro de un set controlado no sería, creo que, difícil de hacer. Y sin embargo, pues el efecto al final de cuentas es maravilloso, es impresionante. Más allá de otras cosas que tiene la película, ¿no? Que de nuevo es este rescate del gótico extrapolado al contexto colonial mexicano, con esta Llorona medio vampiresca que está pasando su maldición de generación en generación, ¿no? Eh, sí, no sé qué más agregar que ya no se haya dicho ya, pero sí es un director, o como decías tú, es un artesano que sabía muy bien todas las técnicas a las que puede echar mano. Y luego, sí, Y dale, dale, perdón, Abraham. una arma secreta que también hace que yo creo que esta película se eleve, doña Rita Macedo. Yo creo que Rita le sacó un jugo. Y yo me acuerdo mucho que cuando entrevistamos a sus hijas, ellas sí dicen, pues es que a mi mamá le gustaba hacer ese tipo de papeles, a ella no le gustaba que le salieran de la guapa. Entonces este chance de pronto ser la mala, la que va a traer, ¿no? Le va a abrir la puerta transgeneracional del más allá a la Llorona, pues increíble. Aparte, detalle curiosísimo, las dos estaban embarazadas. Rita Macedo y doña Rosita Arenas estaban embarazadas cuando hicieron la película. Entonces, digo, por eso cuando hicimos uno de los special features se llama Las hijas de la Llorona, yo les dije, oigan, ¿están seguras? ¿No les molesta? Me dijeron, no, nosotros felices, claro que somos hijas de la Llorona, ¿no? Las hermanas Salazar se rieron mucho cuando les di, sobre todo Rosa le dije y se rió mucho, ¿no? Pero dice, pues sí, yo ahí estábamos en ese set, ahí estaba yo adentro de mi madre. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Pues que además la idea de vamos a resucitar a la Llorona, ¿no? O sea, me parece algo extraordinario, es un gancho que dices, sí, o sea, yo sí lo quiero ver, ¿no? Porque generalmente ya la vemos, ¿no? Ya sabemos que ahí está, pero es como, a ver, ¿murió? Sí. ¿Es posible resucitarla? Sí, también, ¿no? O sea, estas ocurrencias, estas ideas que para alguien pudieron ser disparatadas, pues en realidad no lo son tanto, ¿no? Ahora, en todo caso, bueno, aprende a contar un disparate y vaya que don Rafael Valedón lo hizo muy bien con esta película. Y para redondear con el tema de los directores, pues con Fernando Méndez, que es alguien a quien ya habíamos conocido por El vampiro, El ataúd del vampiro, ¿no? Ladrón de cadáveres, y acá también aparece el señor Fernando Méndez. ¿Cómo lo lees tú también, Abraham? Él, a diferencia de don Chano Urueta y de don Rafael Valedón. Hay una cosa fantástica de Fernando Méndez que yo creo que era de estos eh, artesanos que de pronto ahí con el terror encontró un espacio donde se podía convertir en autor y fue maravilloso porque no solamente fue en México, es muy cabrón, pero hay que acordarnos de que antes de que existiera Guillermo del Toro, el único mexicano que se mencionaba en los libros históricos de cine fantástico es Fernando Méndez, ¿no? Entonces, pues hay un salto cuántico de tiempo antes de que fuera respetado alguien. Y pues también él llega con un arsenal ya de haber escrito y dirigido varias películas de todos los géneros, muy eficaz, con experiencia en maquillaje y en efectos especiales que había agarrado en Hollywood. Aquí en México le decían de chiste Cecil B. Méndez, ¿no? Por esta capacidad de hacer género y de diferentes géneros, hacerlo bien, pero también por su experiencia americana, ¿no? En Hollywood en los 20, perdón, sí, finales de los 20 y arranques de los 30.
Entonces, es una figura fantástica y yo debo decir, ¿no? A mí, Misterios de Ultratumba es mi película favorita de esa época por muchísimo. La amo, se me cruzan cables de emoción y esta cosa de la niebla tan pesada, el doctor Masali y esa intensidad profunda y de que ¿no? Ese pacto de caballeros y llevado a las últimas consecuencias, se me hace maravilloso. Y creo que ahí también es muy curioso, esa película es la única de esa camada que no es APSA. Esa película es una producción de Alfredo Ripstein, justo en una mancuerna entre, despuesito de hacer El Vampiro y es así de, vente, digo, no hay que olvidar que Alfredo Ripstein era compadre de Abraham Salazar, eran cuatísimos, era medio asesor financiero en muchas cosas. Hay una foto increíble de cuando se casa Abel Salazar con la hija de Lázaro Cárdenas. La mayoría de los invitados son generales, son muy pocos los invitados que tuvo Abel Salazar y Alfredo Ripstein era uno de ellos, ¿no? O sea, eran compadres, según fue así que le dijo, compadre, se venga Fernando aquí entre que te armas alguna otra chingadera, no sé qué, y yo no sé si le dio más espacio para hacer cosas o ya lo agarró encarrerado y por eso te digo, yo siento que Misterio de Ultratumba, pues en otro nivel, a mi parecer, ¿no? Hay mucha gente que no concuerda conmigo, pero sí, a mí me llena de emoción y creo que ahí sí se desató don Fernando. Fíjate, y sobre este conocimiento que adquirió Fernando Méndez en el uso de los efectos especiales, complementado con lo que fue desarrollando en el oficio de la realización, en la película de Misterios de Ultratumba hay una secuencia que a mí en lo particular me gusta mucho, que es cuando vemos a este ente, ¿no? A este espectro de Antonio Raxel materializándose, ¿no? Lo vemos como, bueno, sí, apareciendo, digamos, frente a la pantalla para tirar una fotografía, ¿no? A manera de aviso. Y ahí vemos a un director que, además de los efectos especiales, conoce muy bien de qué va la puesta en escena y cómo aprovechar el espacio para generar esa sensación de terror, o por lo menos esa sensación de asombro, que hoy día probablemente le pueda parecer algo disruptivo a un espectador de la actualidad, porque están acostumbrados a que eso se genera hoy día con música o con mucho sonido, ¿no? Como te tengo que poner esto para que tú entiendas que aquí está sucediendo algo extraordinario. Y él no, él lo hace en función de la puesta en escena y sobre todo cuando se trata de interiores, o sea, era un tipo que conocía muy bien el espacio interior, ¿no? Y sabía dónde colocar la cámara, dónde quería que se movieran los actores, los intérpretes, dónde tenía que estar un féretro, si tenía que haber un féretro, dónde tenía que estar la silla donde se iba a aparecer este señor. O sea, estas cosas las manejaba muy bien. Tú, Lalo, ¿cuál es tu lectura después de ver Misterios de Ultratumba? ¿Qué sensación te deja el realizador que hay detrás? Pues mira, yo quisiera decir que entiendo por qué a Abraham le parece su preferida del periodo. Sí, es una película, creo que ya lo comentaba antes, que creo que es formalmente formidable, ¿no? Es Méndez en la cima de sus poderes dentro del terror. Yo soy más del gusto del vampiro porque, no sé, simplemente me gusta más. No tengo una razón específica para, para decirlo, pero este, esta otra película lo lleva hacia un territorio pues, un poquito distinto, ¿no? Es un tipo de terror más que parecería sacado del imaginario de Edgar Allan Poe, más que de los vampiros convencionales, ¿no? Eh, y sí, como esta intensidad que le trae incluso el elenco, ¿no? También se conjugan muy bien los elementos de claroscuros y los espacios, como tú mencionabas, y también la intensidad de los actores, ¿no? En escena, como esta pasión por transgredir, ¿no? La divinidad y volver de la muerte, y la tragedia que eso conlleva, ¿no? Sí es, yo la emparentaría un poquito más con Ladrón de Cadáveres, justamente, ¿no? Por esa beta temática, digamos. Pero sí es una película. Realmente las cuatro películas de Méndez en ese periodo son formidables. Deberían reconocerse bastante más. Eh, favorita personal es ese vampiro, pero las cuatro son. Ahora sí que si hubiera un box set de las cuatro sería, sería bastante increíble y bastante bueno para rememorarlas.
Para No creas que no redondear con, tratamos. para redondear con relación del aporte de Abel Salazar, un tipo visionario, un tipo muy arriesgado, muy propositivo, Abraham, pues, ¿cómo concluir acerca de lo que hizo este señor en beneficio del cine mexicano, y hay que decirlo así, porque si uno repasa todos estos títulos, repasa el cine de ese periodo que vino después de la época de oro, nos vamos a encontrar con material muy rico, de verdad demasiado rico que merece sus respectivos ciclos, sus merecidas retrospectivas, pero que no se entendería si no hubiera aparecido alguien como él, no solamente con su ojo, sino también alguien perspicaz para decir, esto es. Y voy a aparecer aquí, disco rayado, pero a mí si algo me gusta mucho, que después lo vimos en décadas posteriores con otros realizadores, es que sabía leer al espectador, ¿no? Detectaba a la gente algo que yo al menos en algunas o muchas películas de mi presente de este 2025 que nos llegan a la cartelera comercial, no logro detectar, no logro encontrar, no logro ver. Yo como un ciudadano de a pie, no me siento nunca identificado con muchas de estas películas, no hay una conexión que me permita eso. Y en cambio, acá sí, y si digo que acá sí, o sea, estas películas de 1956 en adelante, es porque detrás había alguien que también andaba de a pie y que, o si no andaba de pie, estaba muy bien enterado de lo que le gustaba a la gente y de cómo era la gente. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que era importante. Abel Salazar era un hombre que tenía todo el tiempo, estaba pensando. Yo creo que si le hubieran hecho un examen de IQ, hubiera sido de esos superdotados. Su hija platica que él todo el tiempo estaba imaginándose cosas, se levantaba súper temprano, tenía siempre mil planes, se la pasaba haciendo cosas. Y, por ejemplo, en los saltos, hacía que sus hijas se pusieran a sumar todos los números de las placas que estaban a su alrededor de los coches. Y el primero que ganara, la primera que ganara se llevaba un premio. Obvio, siempre el que ganaba era él, ¿no? Porque era el que tenía ¿no? La cosa más, la mente más ágil, ¿no? Entonces ellas se enojaban de que, pues, papá, pues tú siempre con este pinche juego, no sé qué. Pero era, todo el tiempo estaba no podía estar tranquilo, era alguien muy inquieto, diría mi abuelita, ¿no? Y creo que es también una sensibilidad con la gente. Sus hijas platicaban de que tenía amigos de todos tipos, colores y sabores. Sí, en efecto, se movía ya en unos niveles muy altos, pero también era muy sensible a lo que tú dices, qué le gustaba a la gente, qué estaba buscando cuando iba al cine. Y que eso es una cosa bien importante que muchos productores de la época bella de este cine tenían, estaban muy acorde, qué busca la gente cuando va al cine, ¿no? ¿Qué quieren que les dé de regreso? ¿No? Pues Abel estaba tengo muchas de su filmografía son estas grandes comedias donde una mujer se viste de hombre y él se está medio enamorando del hombre, o sea, cosas como locas en ese momento que ahorita si las revisamos seguramente no pasarían en una cantidad de aduanas, pero que eran muy divertidas y que también era una manera de ver la sexualidad y ver el deseo en ese momento chistosa y que era permisible dentro de ciertos cánones de censura. Y eso, creo que lo logró traspolar luego al terror, pues lo llevó a un éxito financiero importante. Y que qué bueno, porque no todo el Sí. mundo en el cine mexicano le va así. De pronto hay ideas fantásticas, gente que ha hecho películas increíbles y les va mal. ¿No? Entonces, bueno, a mí eso me parece que ahora sí, sí le hizo justicia una manera de ser tan aventado. Pues se atrevió, hay que atreverse, ¿no? El primer paso es que hay que atreverse y él lo hizo. Lalo, a ver, ¿tú cómo concluirías de cuál es el aporte de Abel Salazar? Y piensa bien la respuesta, porque créeme que su hija Rosa está escuchando este episodio. Pues mira, no sé si esa es mi muletilla, me estoy dando cuenta del pues mira. Eh, Algo que rescato mucho y pues volviendo un poco a El Vampiro y el éxito que tuvo, yo creo que, y no sé si era algo que era común en su tiempo y que Abel Salazar supo ver, pero buena parte del éxito o de por qué hizo tanto eco El Vampiro con el público fue por la temática que rescataba y que he estado como diciendo mucho durante el episodio, ¿no? Que es estas tensiones entre el pasado colonial contra el México moderno, ¿no? Que este es el vampiro, que es un mito europeo extrapolado a eh, un contexto de hacendados
que quieren recobrar su poder sobre el pueblo, ¿no? Que eso fue con una parte importantísima del impacto de esta película en el público. Pero de cierto modo es algo que podemos ver, yo siento, en películas de terror, no solo de este box set que nos atañe el día de hoy, sino creo que yo diría que en otras películas del periodo. Creo que podemos incluso ver esto en películas del Santo, incluso, ¿no? Que es esta tensión de nuevo entre el mexicano moderno, tecnológico, académico, contra pues, figuras del pasado europeo, ¿no? O el pasado colonial, las momias, los vampiros. Pues, lo vemos igual en La Maldición de la Llorona, lo vemos igual en cierto modo, en El Varón del Terror también, ¿no? Que es otro ente que viene del pasado colonial y pues logra revivir en el presente mexicano de aquel entonces, ¿no? Y ahora que mencionabas que yo di este curso de terror, una de las preguntas que yo siempre hacía era, ¿qué es la mexicanidad y cómo la podemos ver desde el terror mexicano, ¿no? Que esta cosa abstracta que entendemos o no como mexicanidad, pues es algo que va cambiando y se va formando de sincretismos de su época, de influencias externas, de influencias internas, en fin, y creo que de cierto modo es algo que incluso podemos ver el madrazo llegar de nuevo hasta 2023, 2024, que pues Huesera en cierto modo, ¿no? Que es una película que también resonó bastante aquí en la cartelera mexicana, pues tiene también mucho de esto, ¿no? Es la tensión entre esta protagonista que está atrapada en los convencionalismos, ¿no? Del pasado y pues Michelle Garza Cervera se vale de esta iconografía pues, católica, guadalupana, ¿no? Que viene de nuestro pasado colonial. Entonces yo me atrevería a decir que pues, el madrazo de Abel Salazar viene desde allá, desde los 50 hasta la actualidad, sin duda. Y para ir cerrando, ahora sí que hablar de estas películas, ya pues Abraham nos adelantó cuál es su favorita. Yo me voy a detener en el Varón del Terror, o sea, de las cuatro es la que más me gusta desde morrito, porque afortunadamente por televisión abierta nos la transmitían. Y me acuerdo mucho que me gustaba demasiado este monstruo, ¿no? Esta representatividad que tenía porque no la veías en una película hollywoodense, es lo que decía Lalo al principio, ¿no? Es una película de nuestro monstruo netamente mexicano, tan, tan amorfo. Si me pongo en el papel de niño que era, te puedo decir que hasta asqueroso sí te daba miedo, pero no dejabas de verlo, o sea, te atraía. Ya conforme uno... Y muy elegante. ¿Te Sí. acuerdas si sale de... Sí, además se vestía de traje y usaba loción. Y ya cuando uno va creciendo, me gustan dos detalles. Uno es el propio Abel Salazar, que es un personaje que no logras poner en un bando, no sabes si es bueno, si es malo, te cae bien el sujeto, te cae bien, incluso cuando puede hacer algo terrible y que se asemeja a este carácter, a esta personalidad de Roger Moore en su James Bond, ¿no? Este bonachón, chabacanón, que te cae bien, que es galán y que le puedes perdonar cualquier cosa. O sea, también ahí creo que hay una Abel Salazar que entiende a la persona que está en la butaca y le habla y se expresa también con la corporalidad de tal manera que lo sientan muy cercano. Eso me gustaba mucho. Y por otra parte, Don Abel Salazar, cuando uno escucha entrevistas de distintos actores que fueron, valga la redundancia, dirigidos por él, se refieren a él como, ay, aguas, ¿eh? Porque el señor se enojaba, se prendía, te decía, siempre estaba elegante, imponía, etcétera. Y él en el cine encuentra una manera de divertirse, de relajarse, pero también de soltar aquello que quería manifestar como una provocación. ¿Por qué lo digo? Porque aquí cuando vemos el prólogo del varón Vitalius, ¿no? Este prólogo de este hombre sentenciado a la hoguera por la Inquisición, ahí le tira un dardo sin querer o querer, o más bien un dardo intencionado a la Iglesia Católica. Es como decir, vamos a dejar de ser mochos, ya, no inventen, ¿no? Algo que reafirma más adelante con tres mujeres en la hoguera es, a ver, ya estamos aquí en esta época, en esta década donde hay homosexuales, hay relaciones lésbicas, hablemos de ello, no pasa absolutamente nada. Así pensaba él, yo me imagino, ¿no? Contra un México que era todo lo contrario, era de Dios Padre nos ayude con lo que este señor está planteando en sus películas. Entonces, ese lado perversón, picarón de su personalidad llevada al cine, me gusta mucho. Por eso también creo que El Varón del Terror hoy día
Me gusta más de las cuatro, pero ahora sí, Abraham. Misterios de Ultratumba, ¿cuál es el goce que te da esa película? A mí esta parte, digo, creo que esa cosa del fantasma que tiene que llegar y cumplir su palabra, me parece fantástico. O sea, hay una cosa de un peso y de una cuestión mítica tan cabrona. Hay aparte a mí una cosa que desde el primer momento, lo mejor la primera vez que lo vi cuando lo cuelgan, que es ese set vacío, que luego, años después, cuando la volví a ver, me caí en cuenta que era claro, son los estudios churubuscos pelones, lo único que pusieron fue como el costo de la horca y le echaron unas luces atrás. Es de una simpleza, pero funciona tan bien, Sí, qué buena interpretación. tan bien, que dices, híjole, ¿no? También está, me gusta que son de esas películas mexicanas donde siento que estaban como estirando estilísticamente la liga y hacían cosas que los otros pues no hacían o no se atrevían. Y ahí esta cosa, pues sí, Fernando Méndez tuvo formación de pintor, entonces pues entendía esas cosas y como que pues le gustaba también, seguro sobre ahí entre él y Gunther, Gerso, en fin, no es cierto, Gunther no estaba en esa película, ese fue otro. Pero había, quiero decirme, seguramente entre todos los técnicos y el equipo había de pronto este chance de vamos a hacer algo distinto, vamos a estirar la liga de maneras, cosas que no hacemos normalmente. Y yo sí siento eso que hace Misterios de Ultratumba en muchos planos, ¿no? En muchas maneras y por eso me gusta tanto. Aparte, pues no sé, digo, ver a Gastón Santos en ese papel que como que no tenía nada que ver y es el único de terror que hizo, pues también es una presencia y es eso de saber de pongamos al chico guapo aquí, que lo vamos a hacer luego famoso con las de Cowboys. O sea, había como también había mecanismos ya de industria bastante curiosos y ya cuando los identificas, pues también te eleva bueno, a mí me eleva la película y no hay que olvidar, el maquillaje de Elmer a mí me vuela la cabeza, esa escena del violín, uff, sí, me sigue pegando cada vez que la veo, no la he visto 1500 veces. Y justo cuando hicimos México Maleficaron, que me estaban pidiendo en el museo que teníamos que tener una imagen para toda la serie, yo dije, es Elmer tocando el violín. Me dijeron, está un poco pesada. Y yo, pues, son películas de terror, o sea, ¿qué querían? No es así de por favor, ¿no? ¿no? Y hubo alguien, me acuerdo que alguien que dijo del museo, ¿no? Así de, no sabía que había películas mexicanas así. Era exacto, justo ese es el punto. Luego hay gente que no sabe que se existían, que tenían este nivel de imágenes, este nivel de amor y cuidado para que sea algo que pues, tantos años después siga brillando y que sea un deleite descubrir. Yo espero ¿no? Que la gente que ve este episodio pues se quede con ganas de ir a buscar la película. Hay una copia preciosa en YouTube que la tiene a la mira arriba de Misterios, que pues, si es la manera más fácil que la vean, véanla para que se sorprendan, ¿no? Porque yo sé, luego son caros estas cajas y no son fáciles, pero ahí están. Cuando la sacamos en cine, que sí fue uno de los deleites de luego con Alameda, hicimos una aventura con Cinemex para sacar varias de estas películas, no fueron todas, El espejo de la bruja no salió, en cine, estuvimos 3 semanas en cartelera, yo estoy feliz de que, o sea, creo que 3 semanas en cartelera con estas películas, pues, o sea, es importante y mucha gente estaban contentísimas porque justo no las habían visto nunca en pantalla grande y sí cambian. Regresando a esta cosa ¿no? La pantalla grande, sí es otra experiencia y las eleva las películas a su forma original y pues sí por eso el chance de poder ver cualquier película mexicana en el cine es una experiencia que no se debe de dejar atrás, hay que ir corriendo a verlas en la cineteca, filmotecas, festivales, donde sea, porque sí, no las conocemos, aunque creamos que las conozcamos, no las hemos visto en su poder completo hasta que las veamos en un cine. Y más este tipo de películas que suelen ser muy olvidadas, ¿no? Te digo que suelen ser muy menospreciadas porque no pertenecen a la época de oro. Si alguien de la Cineteca Nacional nos está escuchando, por favor, yo sé que muchos amamos Veneno para las Hadas, pero no salen de ahí cuando se exhibe en la Cineteca CNA. Denle un rol también a estos títulos de Chano Urueta, Rafael Valedón y Fernando Méndez para que la banda descubra su cine o lo redescubra. Dicho lo anterior, a ver, Lalo, yo ya dije que El Varón del Terror, Abraham ya dijo que Misterios de Ultratumba. ¿Cuál es tu película ganadora
o tu favorita de este box set? Híjole, yo diría, es que, ¿sabes qué? Ahora que estuve reviendo volví a ver las cuatro en preparación para hoy. En su momento la que más me gustó fue El espejo de la bruja y creo que es la que voy a elegir, pero aprecié muchísimo más La maldición de la Llorona esta última vez, formalmente cuando salió lo del cielo y lo del flashback que mencionamos hace rato. No sé por qué cuando la primera vez que la vi no registré lo maravilloso que eran esos recursos y ahora que los vi dije, es impresionante. Pero me quedo con El espejo de la bruja, en parte porque sí siento una afinidad al cine de Taboada y sí veo su mano aquí en el guión. Eh, y también porque me interesa mucho este sincretismo que tenemos en el cine de terror de esa época de cruzar géneros y de pronto parece que sabes que estás viendo la misma película, pero a medio camino es un género, es como muy tradicional gótica al principio y de pronto se convierte en esta cosa de ciencia ficción de terror a medio camino, con la bruja todavía presente y con la maldición y con fantasmas y demás, ¿no? Pero como que da una vuelta, da un volantazo a la izquierda, muy curioso tonalmente y temáticamente, que a mí me parece maravilloso porque funciona precisamente, no porque se sienta raro, sino porque logran encajar en conjunto todos nuestros artesanos en turno, eh, pues, todo el conjunto, ¿no? Y hacer que se sienta como una historia íntegra. A mí me parece maravilloso. Pues ahora sí que ya, para cerrar y para redondear, ustedes saben que este es su espacio, este es su programa. Abraham, suéltate lo que le gustes y mandes decirle a la gente que te está escuchando. Bueno, primero que nada, vean cine mexicano, curiosen. Y una cosa muy importante, busquen lo que les gusta. Una de las cosas sensacionales del cine mexicano es que hay de todo para todos. La cosa es nada más rascarle cuál es su ronchita que a ustedes les gusta y les prometo que van a encontrar muchos títulos que les van a llegar, ¿no? Entonces, éntrenle sin miedo. Hay una cosa, no sé si es maravilloso o no, eso es para otras personas decir, pero están saliendo cada día, están saliendo nuevos títulos restaurados, nuevos transfers, entonces hay oportunidad de ver en mismísimo YouTube chorros de películas mexicanas que están saliendo. Hay una compañía que está haciendo una cosa muy cuestionable, que es sacar las mismas películas, pero con otro nombre, le están cambiando los nombres, no termino de entender por qué hacen eso, pero están subiendo de 10 a 20 películas a la semana en sus canales de YouTube, y hay cosas que yo llevaba años buscando y de pronto pues están con otro nombre, pero que dices, wow, pero ya le hicieron el transfer nuevo. Entonces, ahí están, ¿no? Hay que buscarlos, no hay que perder la curiosidad y sobre todo hoy que estamos tan llenos de información y de pronto tanta madre que, pues, no sé, yo no sé si nos llena o no, nada más nos confunde. A mí me da también mucha tranquilidad de pronto voltear al pasado y decir, ok, quiero entender qué estaban haciendo en ese momento, qué pensaban sobre este tema o qué, y ahí están las películas y dejarlas que hablen, ¿no? A mí me gusta mucho, es como invocar fantasmas van a platicar su historia, ya están, y siempre responden, ¿no? Entonces, bueno, eso, y darte las gracias por estas iniciativas. Lalo, otra vez un placer conocerte, espero podamos luego alguna otra aventura, ¿no? Juntar fuerzas para pues esto, promoción del cine mexicano y la curiosidad del público. Y yo sumándome a la invitación de Abraham, un ejercicio, si les gusta el cine de terror, váyanse por décadas, digan, a ver, ¿qué se hizo entre el 40 y el 50? ¿Qué se hizo entre el 50 y el 60? ¿Qué se hizo entre el 60 y los 70? Así háganle, porque créanme que se van a llevar muy gratas sorpresas, no van a dar crédito a que existan títulos con nombres tan rimbombantes, con historias aparentemente disparatadas, con elencos que a lo mejor ustedes nunca han escuchado. Atrévanse, échense ese clavado en el cine mexicano, como también dice Abraham, porque en verdad, hay de todo, hasta lo que no creen que exista, existe, ¿cómo no? Lalo, pues este es tu espacio, tu programa, algo que tú quieras decir. Primero agradecerte a ti y a Abraham por la charla. Realmente siempre escuchar estas cosas y platicar es muy ilustrativo y muy nutritivo. Y hablando de divulgar cine y accesibilidad y estas cuestiones que luego también es lo que falta, ¿no? Para conocer un poco más. Hablamos del box set, ¿no? Que está en Blu-ray. Es maravilloso. Si pueden o están sus posibilidades de entrarle al Blu-ray, al DVD y estas cosas,
Si está en sus posibilidades comprarlo y verlo, háganlo, porque pues, trae todos estos features con entrevistas a Eduardo de la Vega Alfaro y los comentarios de Abraham y personas ligadas a cada producción, que también son muy informativas. Pero si no le entran ustedes o no tienen posibilidad o qué sé yo, sepan que todas estas películas que mencionamos hoy, la inmensa mayoría están, si no están en YouTube, están en alguna plataforma gratuita tipo Pluto TV o Tubi. Creo que no me acuerdo si la excepción es El espejo de la bruja o La maldición de la Llorona, pero solo alguna de las dos falta, pero las demás están. Entonces es muy fácil acceder a ellas, solamente es un poquito de, sí, rascarle curiosidad y buscar, y pues, también pregúntenos en redes también, ahí estamos muy movidos, estamos muy metidos en estos rollos, entonces con mucho gusto, si yo puedo ayudarle a alguien más a descubrir como descubrí yo en su momento estas pelis, pues yo encantado de la vida. Y ahí nada más yo les daría un tip para quien paga su recibo de Telmex, si no es comercial, si no es información, tienen acceso a Claro Video. Claro Video tiene uno de los catálogos más vastos de cine mexicano, incluyendo Video Homes. O sea, de Sí. verdad, si se echan un clavado en lo que es esta plataforma, se van a maravillar. Abraham, pues muchas gracias por venir y dile a la banda dónde te pueden encontrar. Muchísimas gracias. Yo estoy en Aullidos Panteoneros en Instagram y Aullidos P en Twitter. Y nada más una última cosa, en lo que decía Lalo, también hay copias que yo he dejado todos los proyectos que hago, siempre dejo una copia en Filmoteca y en Cineteca Nacional, entonces, y están para los investigadores, gente que quiere ir ahí están, se pueden consultar, que yo creo que también es una cosa muy importante, porque sí, es rescatar toda esta información pues, para que esté disponible para los investigadores. Y eso es una cosa que yo he aprendido mucho de los investigadores que han venido antes de mí, y para mí es muy importante dejar como, pues eso, rastro de lo que yo he hecho para que ayuden a quien le toque continuar esta misión. Perfectísimo. Lalo, pues dile a la banda dónde te puede leer, dónde te pueden seguir. Publico principalmente en La Estatuilla en estos días, laestatuilla.com, de repente Cine Premier también, y me siguen en redes, principalmente Instagram, Lalo-Ortega, y estoy en Twitter también como Lalo-Ortega Ríos. Perfecto, pues amigas, amigos, ustedes ya escucharon, repito, son películas muy accesibles, las pueden encontrar en YouTube, en Tubi, que son también películas gratis para ustedes, para que nada más le den clic ahí y las vean. Y no solamente esas, aviéntense una exploración por todas las décadas del cine nacional, en cualquier género. Si les gustan las de vaqueros, créanme que tenemos westerns. Si les gustan las aventuras, también tenemos películas de aventuras. Si les gusta la acción, hombre, la década de los 80 es la cumbre precisamente del cine de acción. Y si son de nueva generación, se van a impactar de ver que sí hicimos cine de acción. Hay quienes dicen que son churros. Échenle ojo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y ya saben que bienvenidas son sus sugerencias, sus quejas, sus comentarios. Si quieren que armemos un mitote, armamos un mitote. Porque recuerden que aquí la charla cinéfila la hacemos todos.